para todos. Buenas tardes para algunos también. Sí, vamos a comenzar nuestro nuevo vivo de la cabra mística. A ver, acá lo tenemos a Cris. Ahí vamos, Cris, a sumarte. Muy especial es este. A ver. Ahí está. Ahí está, Cris. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Se ve y se Bien, escucha? bien. Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, genial. Genial. Bueno, justo decía, un episodio especial. Llegamos a los Muy 20. especial. A los 20, tal cual. Algo 20 capítulos. así como una charla de mate, ¿no? Como quien dice, bueno, hagamos un vivo y empezamos a hablar de astrología. Y acá estamos. Y acá estamos en el vivo número 20. Súper contentos. Pasamos por un montón de signos, de historia, Sí. cantidad de personas que pasaron, contando su visión de astrología o, digamos, también de constelaciones. Ujú. Y, y estuvo bueno esto que pensamos de, bueno, continuar lo que iniciamos con el Camino del Héroe, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Así que como vos dijiste, tuvimos un montón de recorrido, un montón de historias también nos han compartido, no solamente desde Argentina, también un montón de invitados de España. Tal cual. Sí. Hemos cruzado y nos hemos conectado con otras formas también de la astrología muy interesantes. Ujú. Son lenguajes, digamos, por ahí desde, como hablamos de las constelaciones también, digamos, registros, como desde diferentes puntos de vista podemos tener puntos en común, ¿no? Exactamente, sí. Como en realidad son todas herramientas para llegar prácticamente a lo mismo, ¿no? Lo que es el autoconocimiento, la paz, bueno, el sentirse mejor. Entonces, la idea fue esa, empezar a unir y demostrar que entre todos podemos hacer algo mejor. Total. Son complementarios. Y sí, tal cual. Aparte, bueno, esto también de Camino del Héroe, este segundo como episodio, justo 220, ¿no? Como es como la continuación. eh, Viene a ser también como el libro del Camino del Héroe, que también es como una unión, digamos, de esa historia, de ese relato de Joseph Campbell con llevado a la astrología, ¿no? Bueno, también les contará a Ale a ver si puede encontrarle alguna otra como similitud o Sí. Bueno, y en bueno, el eso. anterior habíamos hablado un poco de esto, ¿no? De que el camino del héroe no es solamente un héroe leonino, un héroe que lidera, sino que Total, tiene su propio héroe. tal Entonces, cual. ahora nos toca, quizás algunos dicen, ¿y cómo un héroe escorpiano? Bueno, Es un acá, héroe escorpiano, claro. O bueno, o también desde cualquier signo, ¿qué pasa cuando llega el índice de Escorpio? No vamos a charlar como esas dos cosas, digamos. claro, sí, sí, sí. Así que bueno, lo tenemos Ale acá. A ver, Bueno, vamos sumámoslo. a llamarlo. Un gran vivo tenemos hoy, una ansiedad por hablar todo esto con Ale, decirlo. Hola, Sí, hola, Buenas. ¿qué tal? Buenos días. bienvenido una vez más. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias nuevamente por sumarte. Para continuar esta historia que iniciamos en Leo. Eh, Sí, estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Ale, en su momento tuvimos un héroe leonino donde estaba saliendo de esa tribu, de ese clan, de esa pertenencia y empezaba a descubrir quién era, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando el héroe llega a Escorpio y el protagonista quizás se enfrenta a perder lo que creyó ser? Claro. Bueno, cuando el héroe llega a Escorpio, muere. sí, Qué fuerte. Pero muere en un viaje de 12 estaciones y esa estación que es su muerte es la octava de 12, no es el final del viaje. Es decir, detrás de la dramática muerte del héroe se revela la transformación de esa entidad que hasta ahora encarnó para salir de de la tribu de origen, encarnó el arquetipo de héroe, ya ese arquetipo no es necesario.
esa entidad puede prescindir del heroísmo para entrar en contacto no con la dimensión de realización personal, que es lo que se inauguró en Leo, sino inaugurar la trascendencia personal, que es lo que se inaugura a partir de la muerte simbólica, por supuesto, del héroe, del arquetipo de héroe. Trascendencia no es dejar algo que estaba equivocado, que era moralmente malo, no tiene nada que ver con la moral. Como siempre decimos, cuando la astrología se descubre calificando en términos morales, se ha extraviado, ¿no? Claro, Se ha profanado. No tiene nada que ver. La astrología no te dice lo que está bien o lo que está mal, te describe. En el momento en que la conciencia descubre que la vida personal es insuficiente, en el momento que la conciencia descubre que en verdad lo que yo creí que era auténtico y genuino en mí y que me diferenciaba de la tribu de origen, descubro que eso es ilusorio, lo que ocurre es un salto de escala. La conciencia puede comenzar a experimentar, como nunca tuvo oportunidad de experimentar hasta ahora, una vida más allá de la necesidad de definirme en términos personales para diferenciarme en los condicionamientos de origen. Familiares, culturales, una vida más allá de la descripción del mundo, de la descripción de la familia, de las creencias de mi matriz de origen, de los relatos encantados de mi comunidad, del mundo, de mi grupo de pertenencia ideológico, religioso, filosófico, lo que fuera. Porque en Escorpio también se hace evidente que lo que animaba esa epopeya del héroe mucho tenía que ver con relatos estimulantes y encantadores que me generaban una muy contundente sensación de que estaba en contacto con algo verdadero y auténtico. Y en Escorpio descubro que en verdad eran construcciones imaginarias, no deliberadas, no es que descubro que soy víctima de una manipulación de un grupo que me lavó la cabeza, no tiene nada que ver con eso. Descubro que esos relatos bien intencionados también son ilusorios, como lo eran los valores, las creencias y los relatos de mi matriz familiar de origen. claro. Es como un nuevo cáncer, digamos, pero bajo la forma Escorpio, ya no es bajo la forma matriz heredada, sino la construcción que yo mismo creé o a la cual yo mismo adherí para poder salir de aquella matriz heredada y experimentarme a mí mismo. Bueno, eso ya está realizado. Como estuvo realizado en Cáncer ya, en el pasaje Cáncer-Leo, ya estuvo realizado todo lo que podía desarrollar dentro de la matriz de origen familiar. Ahora, en Escorpio ya está realizado todo lo que podía desarrollar en la matriz egoica personal. Y eso sería, entre comillas, el héroe. Y acá me callo porque sigo hablando como un loro. No, quería, que me estaba pensando en todo esto que estaba relatando. eh, Dos cosas se me vienen a la mente. Una es, eh, hay una idea de que uno tiene que hacer como un camino ascendente y que no tiene que haber esta crisis, o esta crisis por ahí es un error, digamos, o un fracaso. ¿Cómo se puede llegar a, digamos, cambiar esa percepción? Porque uno cuando tiene un proyecto piensa que va todo para arriba y viste los típicos gráficos que están la vida como uno imagina, una flecha para arriba y después tenés la vida en sí que es todo un... ¿Cómo no tomarlo como un error? Y también pensaba en algo respecto a
en esta crisis encuentro potencia, porque seguramente es potencia, cosas que no veía de mí. Eh, entonces, como por ahí verlo de una etapa, bueno, la crisis como oportunidad para encontrar con nuevas cosas que no veía, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que el primer paso es percibir la crisis como oportunidad para disolver sufrimiento. Claro. Porque ¿por qué ocurre esto en Escorpio? ¿Por qué habría de dar cabida a esa invitación trascendente? Y porque donde estoy sufriendo. En el arquetipo del héroe comienzo a experimentar un conflicto externo e interno que comienza a ser agotador. Y entonces voy a terapia, entonces acepto observarme a mí mismo, entonces voy a inicio un trabajo espiritual o lo que fuera, y allí descubro que el conflicto revela una tensión que no tengo con el otro, sino que es una tensión y un conflicto interno que se manifiesta en el vínculo con el otro. Okay. Lo cual es una muy buena noticia, porque quiere decir que no tengo que exterminar al otro, derrotarlo o lograr que cambie para que ese conflicto se disuelva, lo cual sería depender de otro, ¿no? De que otro haga otro movimiento. Sino que la buena noticia es que alterando yo esa lógica interna, esa percepción interna de mí mismo y del mundo, que ahora descubro que es generadora de conflicto, si yo disuelvo eso, aquel con el que tengo conflicto en forma en el mundo externo o aquellas tensiones y conflictos externos, siguen existiendo los referentes, pero se disuelve la tensión y el conflicto. El mundo sigue siendo el mismo, quiero decir, las condiciones objetivas aparentemente del mundo y del otro siguen siendo las mismas, sin embargo cambió la relación. Claro. Eh, Hasta Escorpio yo pretendo cambiar a los demás y cambiar el mundo para que confirmen la imagen que yo mismo tengo de mí mismo, de ellos y del mundo. Con las mejores intenciones hacemos eso. Sí, sí, sí. Y para corroborar esto no hace falta más que entrar en redes, prender la tele o prender la radio. Nuestros, Nuestra comunicación cotidiana está sostenida en el conflicto de individuos, en el mejor de los casos, bien intencionados, que pretenden que los demás y que el mundo cambie en dirección a lo que él cree que es bueno. El pasaje de Escorpio a Sagitario es suspender, comenzar a ver quizás por primera vez que esa pretensión es de un patético narcisismo y la muerte del narcisismo. El héroe se descubre narcisista y a partir de esa muerte cambia la realidad, aunque las personas, los otros y el mundo sigan siendo los mismos. Sí. Ahora, qué difícil, Ale, ¿no? Porque, como vos decís, llega un punto que ese conflicto interno te pide dar ese paso, te pide hacer ese cambio, pero empieza a aparecer también después como una despersonalización, porque muere el yo anterior. Claro. Fuerte sentirlo. Bueno, lo que pasa que nosotros en Escorpio se plantea un dilema crucial. Una cosa es percibir a Escorpio como pérdida, a la muerte como pérdida, y otra cosa es percibir Escorpio y a la muerte como liberación. Claro. Es, la muerte es ambas dos cosas. En la muerte me estoy liberando de lo que pierdo. No es pura pérdida ni es pura liberación. En la muerte me estoy liberando de aquello que pierdo. Está el dolor del desapego y de la pérdida y la sensación cardíaca expansiva de la liberación. Y esto ocurre muy concretamente
en todo proceso de duelo que se lleve a cabo correctamente. En todo proceso de duelo que se lleve a cabo correctamente, se recorre la pérdida y la liberación. En el momento del impacto con la pérdida, todo es pérdida. Pero en el proceso de duelo, la experiencia de la pérdida, el proceso de la pérdida, habilita la percepción de liberación. Ya no puedo juzgar que Escorpio o que la muerte sea una cosa o la otra. Es Claro, pérdida para Leo y liberación como pasaje a Sagitario. claro. Algo que estaba ahí pensando el tema de cómo, o sea, cuando llega a poder haber una herida acá, porque viste, tenemos a Quirón acá en el medio, entre Scorpio y Sagitario, que seguramente se lo pone acá, eh, puede dejar una herida que cae profunda Claro. y da más sentido aún al duelo, digamos, al duelo y, digamos, después al sentido, ¿no? ¿Cómo puedo saber que estoy saliendo? O sea, ¿puedo decir que me amplío y salgo de Scorpio? O cómo se siente como que hice un duelo, no sé si hay duelos perfectos, ¿no? Pero en el sentido de un trabajo de duelo que me hace expandirme. ¿Puede ser una sensación nada más o hay otras cosas que a tener en cuenta en eso? Sí, el tema es que esto es ineludible, pero no es obligatorio. Claro, tal Esto cual. va a pasar. Ahora yo puedo no vivirlo porque quedo detenido, replegado en un apego regresivo que no es no, esto no se produce por voluntad. Esto yo lo puedo entender, pero no puedo vivirlo. Entiendo lo que me explican en este vivo, pero no lo puedo vivir. Para mí es Claro, una tragedia, es pura pérdida. Está todo bien. Lo que yo digo, intentando interpretar el zodíaco, es que hay un pasaje que se produce orgánica y naturalmente. Y si fuera, ¿en qué puedo participar? Tratando de estar muy atento de no estorbar con el proceso natural. No estorbar desde juicios de lo que yo creo que tendría que haber pasado. mm, Y aquí Quirón es una clave fundamental, por eso creo que Quirón, como planeta astrológico, no siendo planeta astronómico, pero como planeta astrológico, en realidad rige el pasaje de Escorpio a Sagitario. Ese pasaje no es ni definitivamente Plutón, que es el regente de Escorpio, ni definitivamente Júpiter, que es el regente de Sagitario. Es esa nueva clave que ha aparecido en la astrología desde hace 50 años, que es Quirón, que trae como imagen arquetípica la imagen de alguien que expande, que trasciende porque le duele, porque está en contacto con la herida. Es todo un símbolo, es toda una imagen, es toda una metáfora acerca de lo que estábamos hablando de la muerte como liberación y como pérdida, ¿no? claro, Eh, y una cosa importante con Quirón es que ese tiempo de percibir la gracia que trae este momento de desgracia es que eso brota en el propio proceso de contacto con el trauma. La gracia de la resiliencia no brota porque yo me ponga las pilas y el lunes empiezo. No es voluntario. claro, En algún momento habrá claves, señales muy claras, muy evidentes, de que se ha despertado una dirección, un talento, una gracia, un don de aquella experiencia que hasta ahora me abrumó de dolor. Y en donde puedo cooperar es tratando de que la conciencia esté dispuesta a percibirlo. mm, Y
¿Qué recomendación hay para esto? Bueno, no confiar solo en uno mismo. Si estoy en un proceso de trabajo terapéutico, si estoy en un grupo de autoayuda, si estoy en contacto con con un trabajo espiritual, es muy probable que perciba las señales cuando aparezcan. Claro, El terapeuta me lo hará percibir, alguien del grupo me lo hará percibir. La lectura de un cierto texto en mi trabajo espiritual o de un maestro espiritual me lo hará percibir. Me lo señalará. Y yo diré, ah, pero claro, tiene razón. ¿No? En eso sí puedo colaborar voluntariamente. No en que ocurra, en que la resiliencia o la percepción de lo trascendente que se abre a partir de la pérdida eh, se haga evidente porque yo me lo puse como propósito, ¿cierto? claro. Eh, y esto tiene vaivenes. Ahora, como los climas del año. Sí, La total. astrología siempre ante la duda remitir a las estaciones. Uno diría, bueno, ya estamos a punto de inaugurar noviembre en el hemisferio sur, aquí en Buenos Aires. Es tiempo de calor. Bueno, hace 2 días que la temperatura bajó 15 grados Sí, y sí. tengo que sacar el polar porque la garganta... Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿va a volver el invierno definitivamente? Podría alertarme si no tengo confianza en el proceso natural. ¿Por qué no pienso eso? ¿Por qué no siento, no se me ocurre que pudiera volver el invierno y que no hubiera verano? Porque sé que va a venir el verano. Bueno, eso es una creencia. No, no es una creencia, es una constatación perceptiva. Sé que no es en el plano de creencias. Claro. Sí. ¿Eh? Sé que va a venir, va a comenzar a hacer calor. Pero ¿cómo? Si hoy hace 5 grados, va a empezar a haber calor. Bueno, pero hay que tener fe. No, no es, no es fe. Lo sé. Qué arrogante. No, no es por arrogancia, lo sé. Sí, Como lo sí, saben sí. las plantas. Tal cual, las plantas un montón nos invitan No a se percibir. comen el amague las plantas ahora como hace frío, bueno, llegó el otoño, vamos a caer las hojas. No, siguen el proceso de dar retoños, flores, frutos. Mm. Qué lindo esto que traes, ¿no, Ale? Porque al ser un proceso natural, como vos decís, es así y pasa Claro. así. Y qué bueno poder acompañarlo con conciencia, sin juzgarse, siempre pensando que uno hizo lo mejor que pudo y con el nivel de conciencia que tenía en su momento, Claro. pero también están los otros, ¿no? Que quizás se aferran tanto a ese proceso en el sentido de que no, o no confían, o no saben qué va a venir, o prefieren quedarse con lo malo conocido, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Porque el proceso continúa. Bueno, Entonces, más adelante va a ser peor, ¿no? Se va a ver más fuerte. como suele ocurrir, te has contestado la pregunta. Es Claro. obvio lo que pasa con esa gente. Pero además, nuestra necesaria construcción del mundo, las descripciones de lo que es la realidad a las cuales adherimos, que se reproducen institucionalmente, con las mejores intenciones. No hablo acá de ninguna perversión deliberada, no, no, no. Con las mejores intenciones, los humanos en comunidad nos creamos descripciones de lo que es la realidad del mundo que no acompañan esto que estamos describiendo, que parece tan obvio. Esto ocurre en cada clase de astrología. Lo que una clase de astrología habilita y describe, que es obvio en el momento que se presenta, es sorprendente la evidencia de que no es obvio una vez que termina la clase y salimos al mundo nuevamente, al mundo y a nuestras vidas nuevamente. Esto todavía sigue siendo esotérico. La mirada circular de la astrología sigue siendo esotérico. Que la muerte sea pérdida y liberación sigue siendo esotérico. Claro. Porque la primera respuesta o reacción que damos
desde la descripción del mundo, desde el acuerdo del mundo acerca de la muerte, es que es solo pérdida, dolor y retorcerse. Sí. Algo que pensaba, que lo dijiste hace un ratito, es el tema de los otros, ¿no? Hacer terapia y cuán importante es en el proceso, digamos, empezando la rueda del otro a partir de Libra, son qué recursos me puede traer el otro y qué comunicación me puede traer el otro respecto a poder pasar esto, digamos, como que posiblemente la clave sea abrirme a un otro, ¿no? Como para transitarlo desde una forma más, no sé, coherente, no sé, con conciencia, porque hay cosas que yo no veo, entonces el otro me las va a traer, las estoy como proyectando, que es como decías vos, algo te está trayendo el otro que te puede ayudar en tu proceso de duelo, ¿no? Claro. Bueno, es que en verdad lo que se vive en Escorpio es el germen de lo que apareció en Libra. Claro, Libra, esto siempre lo decimos, ¿no? Pero vale la pena recordarlo, no, no es la conciencia de que tengo vínculos, sino que en Libra aparece la conciencia de que soy vínculo. Quiero decir, en contacto con otros, no es que otros me traen a mí, o que a mí se me ocurre a partir de lo que dijo otro. Lo que yo, a partir del Libra, lo que yo empiezo lo que sigo experimentando como mi vida, en verdad es una vida de la que participan otros, tanto como de mi vida participan mis brazos, participan mis ojos, mis pensamientos. No soy alguien que tiene relaciones, no soy alguien que genera vínculos. Soy una conciencia que se descubre en vínculos. claro, Soy los vínculos. Esto es, si lo que habíamos dicho antes era esotérico, esto es recontra súper esotérico. Y esta es lo que muere en Leo. Tu vida no es tu vida. Tu vida es compartida con otros. Y por ejemplo, en un grupo de autoayuda respecto a una temática, un conflicto doloroso que se ha presentado en mi vida, voy a descubrir que ese conflicto doloroso que se ha presentado en mi vida, en verdad participa de la vida de todo el mundo. No es una herida mía. Yo estoy participando de una herida que es humana. ¿Quién soy yo para creer que soy yo el que tiene un problema? Esto puede ser tanto para salir de la victimización como también para salir del narcisismo, para salir de la percepción equivocada de que todo el mundo disfruta de algo que a mí me es negado, como también salir de la herida narcisista de creer que en mi vida hay algo absolutamente excepcional que no participa de la vida de los demás, ¿no? Entonces es una invitación, Escorpio, a, a morir al narcisismo. Eh, no es que el otro es espejo de lo que soy con otros. Claro. claro, No hay diferencia. Comienza a ser percibida y experimentada cada vez con mayor cotidianidad, fluidez y permanencia, la evidencia de que el bienestar en mi vida convive con el bienestar de otros, no solamente con mi bienestar personal. claro. Sí, sí, sí. Y acá pensaba que cómo distinguir un poco, ya que traías lo de esto del narcisismo, ¿no? ¿Cuándo es una crisis del ego y cuándo realmente es una transformación del alma? Porque a veces parece obvio y la línea termina siendo muy fina entre los dos.
¿Cómo Es nos... que una cosa es consecuencia de la otra. La revelación del alma se da a partir de la muerte del ego. Mm, Eh, Revelación de alma y muerte del ego personal es un yin-yang. Eh, no puede haber revelación del alma con permanencia del ego. Y diríamos también, hay que bloquear mucho un proceso orgánico de fluidez natural psíquica para que la muerte del ego no implique una revelación del alma. Claro. sí, Es un yin-yang las dos cosas. Una cosa necesita la otra. Están imbrincados. claro. Ah, Y algo que pensaba, ¿cómo podemos llegar a ver esto en una... ¿Se puede llegar a ver algo en la carta natal de decir, bueno, tengo esto que me puede llegar a ser una clave? Bueno, el movimiento de la carta natal, ¿no es cierto? El movimiento de la carta natal, concretamente, que es toda situación de tránsitos o instancia cíclica que involucre a la casa 8 o a un planeta en 8, todo movimiento que haga eh, Plutón, Plutón, ¿no es cierto? claro. Ahora, eh, no quiero reducirlo a la comunidad argentina, pero ahora estamos viviendo el tránsito de Plutón a Júpiter natal. La Argentina tiene Júpiter en cero de Escorpio, estamos viviendo Plutón. Estamos viviendo la muerte y la transformación de ciertas creencias, ideas y valores en los que habíamos hecho identidad desde el anterior tránsito de Plutón. Ahora es en cuadratura creciente, el anterior fue de conjunción. El de conjunción fue en 1983. Claro, En 1983 hubo un profundísimo proceso de transformación y regeneración de creencias, valores, que han desarrollado lo que tenían que desarrollar, se vivieron de modo que se vivieron y que ya hoy necesitan ser transformados. El narcisismo que haya desarrollado la comunidad argentina en la visión y las creencias y los valores que se gestaron en 1983 están en proceso de muerte. Y esto es neutro moralmente. Esto es neutro en tanto valoración de posiciones políticas. Esto es una descripción. claro, total. mm, Si permanecían como estaban, eran tóxicos. No que en sí mismos esos valores eran tóxicos. Seguir viviéndolos como los vivimos hasta ahora, desde el 83, comenzaron a ser tóxicos, regresivos, a Sí. generar sufrimiento. Ah, esto quiere decir que va a salir bien. No sé, No, no mm, no, pasa por bien o mal. garantía no va. sí, sí, sí. Pongo este ejemplo porque es muy notorio. Sí, 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 es Es verdad. muy notorio. Muy claro, sí, sí, tal cual. ¿Eh? Y nuevamente, si esta interpretación apareciera más en el debate cotidiano, y quizás surgirían visiones un poco más estimulantes, pero Mm, como permanecemos en el nivel de conflicto, Claro, no salimos de ahí. el 99,9% de los comentarios que vamos a ver en redes es acerca de si esto es bueno o malo. sí, sí, Tal sí. cual. Ale, vos al principio del vivo traías un poco de este recorrido de las 12 estaciones, ¿no? Que decíamos que el héroe acá se encuentra en la estación 8. ¿Qué pasa cuando pasa esa estación siguiente, esa estación 9? ¿Cuál es el desafío de esa estación, teniendo en cuenta esta transición, ¿no? El renacer o la salida de la sombra. ¿Con qué desafío se encuentra ese héroe? Un salto de dimensión, un nuevo desafío de aventura
Y aquí comienza la paradoja de que esta trascendencia implica un retorno. Un retorno al mismo punto del cual tuve que salir, pero un retorno que no es regreso. Una cosa es retorno y otra cosa es regreso. Regreso es volver sobre los pasos. Sería volver vencido a la casita de los viejos. Claro. Sería tanguero la cosa. Que cuando retorno, los viejos se murieron, la casa la demolieron, o sea, no era cierto que había posibilidad de regresar. Claro. Claro. Ahora, el retorno es volver al origen transformado y habiendo desarrollado un proceso creativo que surgió de aquel origen y que vuelve habiendo hecho un proceso. Sin la expectativa de encontrar en ese origen lo mismo que hubo cuando me desprendí de él. Y acá empieza un nuevo compromiso con lo original. Fíjate vos, es muy interesante que la palabra original habitualmente la ligamos a lo creativo, a lo distinto, a lo uraniano, y en verdad tiene una connotación muy lunar. Original deriva de origen. Origen es aquel lugar del cual emergimos. En un punto, Luna y Urano no tienen ningún problema. En la astrología no hay problema, no se llevan mal los signos ni los planetas. Acuario y Cáncer no tienen ningún conflicto. La vivencia psicológica, humana y narcisista puede ser conflictiva, pero en sí mismo como cualidades no tienen ningún conflicto. Y es muy interesante que el signo de Acuario, símbolo de lo creativo, lo libre, aparentemente lo opuesto a todo condicionamiento, que tiene como regente cotidiano y exotérico con X a Urano, en una dimensión de regencia más profunda, la profunda regencia de Acuario le corresponde a la Luna, no a Urano. Lo cual parece desconcertante. Totalmente, sí. Sí, sí. Pero en verdad es, si estoy comprometido con el proceso creativo de la vida, en todo lugar estoy en mi hogar. Ningún lugar me es ajeno. Claro. En Claro. todo lugar estoy en casa. Esto me es interesante por el asunto, viste, cuando a veces volvemos a un paso hacia atrás y se percibe como una vuelta, o sea, esto que diferencias entre retorno y, eh, Regreso. y regreso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no lo llegamos a percibir como retorno? ¿Hay un ego todavía que hay que disolver cuando volvemos? Somos conciencias maravillosas encarnadas en cuerpos mamíferos. El condicionamiento mamífero en nuestra excepcional y brillante lucubración y iluminación espiritual es un hecho. Y el condicionamiento mamífero es condicionamiento lunar. No vale la pena resistir eso, tampoco entregarse ciegamente. Saber que eso va a limitar la posibilidad de vivir plenamente o a condicionar la posibilidad de vivir plenamente estas comprensiones que es posible experimentar, pero a menos que seamos iluminados, siempre son comprensiones fugaces, que se nos escapan, que sabemos que tuvimos, pero que no me acuerdo muy bien, porque desde que me apareció el dolor de muela se me fue a la miércoles la comprensión, ¿no? A esto me refiero con estar encarnados nos recuerda todo el tiempo la maravilla y el
compromiso, la responsabilidad de estar encarnados, que incluye atender dolor de muelas. Sí. Bueno, Ale, como para ir cerrando, si ese héroe escorpiano le podría dejar un mensaje, una frase al alma humana antes de volver a la luz, antes de renacer, ¿qué le diría? Acá te hago pensar un poco. No, es una muy buena pregunta para llevarnos cada uno de nosotros Mm, a una íntima meditación. A, a mí se me ocurren eh, eh, metáforas ligadas a... No, no quiero caer en cosas como abrazar el dolor, pero eh, algo así re- eh, como el consejo que le da uno cuando, a alguien cuando lo ve abrumado en llanto. Respirá, pará, respirá, respirá. mm, Que hasta es saludable, es un buen consejo orgánicamente, físicamente. sí, Eh, ¿Por qué? Porque si no te vas a ahogar. No, no le está diciendo es mentira que te duele, no, no creas en él. No, no. claro. Le está diciendo habita el dolor respirando. Habita el dolor respirando. Eh, tratando de mirar para arriba y abriendo el pecho. Eh, Habita el dolor abriendo el pecho. Bueno, esa es una buena metáfora. Mm, Toca el dolor, viví el dolor abriendo el pecho. No porque es lo que tenés que hacer, sino vas a ver que vas a atravesar mejor eso. claro, acompañándolo. Sí. Claro, haciéndose cargo también, ¿no? Como sacando el pecho es como, bueno, puedo afrontarlo también, ¿no? Es una actitud. Claro, también es, puedo responder a esto, puedo responder, ¿cómo puedo responder a este momento que me abruma? Abrir pecho, respirar, oh, mirar el cielo, eh, no como algo, o como algo profundamente mágico, efectivo, no como eh, no como una superstición, sino como algo muy concreto. Se transita mejor ese momento abriendo el pecho. Mm, Se transita mejor. Ahí está bueno, Alejandro habla con autoridad y corazón, es un grande. sí, sí, sí. Bueno, nos quedamos con esto también que decís, ¿no? Esta pregunta la abrimos al público y a todos como para poder hacerla. Bueno, qué mejor en estos días también. Tal cual. Y también es muy importante gritar todo lo que tengas que gritar, insultar todo lo que tengas que insultar. No te reprimas ninguna reacción que necesites. Insultá a Dios, si tenés que insultar a Dios. Y atendé lo que pasa después de esa descarga. Después de eso que no vale la pena vedar, es una reacción. Está muy bien, pero es una reacción. Luego de eso, cuando te agotes, cuando ya te quedes ronco de haber insultado a Dios, respirá y abrí el pecho. Mm, sí, Algo que, bueno, me parece muy escorpión es como andar toda tu potencia, andar a fondo. Es justamente lo que pide, ¿no? Claro, 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 claro. No eludas lo que decía recién eh, nuestra amiga. Abraza esto, aceptalo, reconocelo, sí. Abrazalo, abrazalo, abrazalo. Está muy bien. bueno, Bueno, Ale,
muchísimas gracias por este nuevo vivo y por toda tu sabiduría, tu experiencia y compartirlo acá con nosotros y con la gente. Sí, muchas gracias. Ujú. Bueno, Gracias por hacerte el tiempo también. no, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, No, Cris, gracias una vez más y dejamos el vivo acá para el que lo quiera volver a ver, el que no pudo verlo va a quedar acá también, ¿sí? Así bueno, que este nuevo nos vemos. episodio. Y Nos vemos no, en el próximo, tenemos uno más de Netflix. tenemos un equipo escorpiana, uno nuevo el viernes, así que lo vamos a estar comunicando en breve. Sí. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao, Ale, gracias. Chao.